del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios de los padres y Señor misericordioso, que hiciste todas las cosas con tu palabra, y con tu sabiduría formaste al hombre, para que dominara a los seres que tú creaste, para que gobernara el mundo con santidad y justicia, e hiciera justicia con rectitud de espíritu. Dame la sabiduría que comparte tu trono, y no me excluyas del número de tus hijos, porque yo soy tu servidor e hijo de tu servidora, un hombre débil y de vida efímera, de poca capacidad para comprender el derecho y las leyes. Y aunque alguien sea perfecto entre los hombres, sin tu sabiduría que proviene de ti, será tenido por nada. Contigo está la sabiduría que conoce tus obras, y estaba contigo cuando tú hacías el mundo. Ella sabe lo que es agradable a tus ojos y lo que es conforme a tus mandamientos. Envíala desde los santos cielos, mándala desde tu trono glorioso, para que trabaje a mi lado y yo conozca lo que es grato a tus ojos. Entonces mis obras te agradarán. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. ¿Bonita la oración? Muy bien. La fragilidad humana. La vamos a estudiar también en el transcurso de hoy. El libro, en la página 9 del documento, está el libro, en la mitad de la página está el libro de sabiduría del documento. Gracias. Tus ojos están... Sí. Voy, parte lo saco de esto y parte lo abrevio, lo recorto, lo sintetizo de otras fuentes. ¿Dónde llegamos? El libro de la sabiduría, página 9. Aquí. Muy bien. El nombre, sabiduría. La Biblia, en la traducción griega de los 70, ¿qué es Los ancianos. ¿Cuándo fue la traducción de la Biblia del hebreo al griego? Fue 3 siglos antes de Cristo. Los judíos de Alejandría, del cual hablaremos ahora a continuación, siendo que vivían desde hace mucho tiempo en Alejandría, que es una ciudad fundada por Alejandro Magno, eran prácticamente la continuadora de Atenas. Atenas ya estaba entrando en crisis, era colonia romana. Alejandría, en cambio, era una ciudad muy pujante, donde estaba Cleopatra, etc. Y entonces los Ptolomeos, descendientes o sucesores de Alejandro Magno, pidieron que en la biblioteca famosa de Alejandría estuviera una copia de la Torá, del Antiguo Testamento. Pidieron entonces a Jerusalén que mandaran unos 70 traductores, expertos, conocedores, escribas. ¿Esa es la traducción de los 70? Sí, ellos tradujeron del hebreo y del arameo la Sagrada Escritura, incluyendo los libros deuterocanónicos que los judíos más tarde no quisieron reconocer como inspirados, y tampoco los protestantes copiaron esto mismo. Entonces en la Biblia griega de los 70 y en los códices más antiguos del Antiguo Testamento, que son el Vaticano, el Sinaítico y el Alejandrino, hay 3 códigos que son los documentos manuscritos más antiguos del Antiguo Testamento. Se encuentran en el Museo Vaticano, el Sinaítico está, y creo el Alejandrino se encuentran en el Museo de Londres, el Museo Antiguo. Entonces, en eso aparece el libro de la sabiduría. Y también los padres de la Iglesia utilizaron este libro, por tanto, tiene para nosotros mucha importancia porque tiene unas raíces muy profundas. En la traducción que hizo San Jerónimo de la Biblia griega de los 70 al latín, en el año 400 después de Cristo,
Este libro se llama simplemente Sabiduría. En cambio, en la Biblia hebrea se llama Sabiduría de Salomón. Entonces, dos nombres diferentes, pero finalmente son lo mismo. ¿Qué significa sabiduría? Cada uno de nosotros tiene un concepto de la sabiduría. Sabio es el que conoce o que ha leído muchas cosas, muchos libros, ¿no? Normalmente se le aplica esto. O una persona que tiene un gran carisma para interpretar. Para ellos, para nuestro sentido, tiene dos raíces la palabra sabiduría. Una es que viene de saber. Sabiduría viene de saber. Y la otra de saborear. Entonces, sabio es el que sabe muchas cosas. Más que todo, que conoce a sí mismo, que conoce el entorno en que vive, que conoce a Dios y que conoce los mandamientos de Dios para poder uniformarse. Saborear, por supuesto, es una palabra que tiene que ver que cuando uno lee un texto, lee un pasaje de la Biblia o cualquier otro texto que le guste, lo saborea, decimos, ¿no? Saborear. Entonces, la sabiduría es el arte de conocer y de gobernar con justicia y equidad. Y el arte de saborear es un gusto de la palabra de Dios. Yo creo que esto va viniendo poco a poco que uno empieza a saborear los salmos, saborear los proverbios que hemos leído la última vez, saborear los evangelios, las parábolas. Tiene un sabor muy grande, ¿no? Muy bien. Para la Biblia, para el texto, para la parte bíblica, la sabiduría es un don del Espíritu Santo. Es fruto de una oración constante y una herramienta que nos proporciona Dios para que mejoremos nuestra vida. Entonces, es un don especial de Dios que podemos obtener si lo deseamos, que lo encontraremos, si la deseamos, si la pedimos constantemente a Dios, Dios nos da la sabiduría. Por eso que empezamos nuestra reunión con este texto bellísimo, pidiendo la sabiduría. Dios no la da así a todo el mundo, pero dice que la da a todos los que la solicitan con insistencia. ¿Cuál es el contenido del libro? El libro de sabiduría, con excepción de los salmos, contiene una revelación superior a todos los demás libros del Antiguo Testamento, ante todo de los libros sapienciales, una revelación superior al libro de Proverbios, al libro de Eclesiastés, al libro de Job, al libro de Eclesiástico, al libro de Ruth, etc. Tiene una revelación muy grande, por lo tanto lo vamos a destacar y vamos a leerlo casi en su totalidad, este libro, a diferencia de lo que hemos hecho con los Proverbios, que eran 19 capítulos. Fue escrito en lengua griega. Su autor hace mención de las creencias, era un conocedor de las creencias, del arte y del mundo helenista. En Alejandría se ubicó gran parte de la sabiduría de ese tiempo, más que en Atenas, que estaba en declive, ¿no? No solo, dicen... ¿En qué año, por dónde fue? Vamos a mirar los años. Alejandría era una ciudad que tenía 7 barrios. 3 de los barrios de Alejandría estaban poblados solamente por judíos, que habían huido de Jerusalén a raíz de la caída de Jerusalén o que habían sido llevados como esclavos. El propio profeta Jeremías, en la última parte, dice que el grupo que se rebeló y que mató a Godolías, el gobernador que había dejado Nabucodonosor al frente de Jerusalén, ya destruida, presionó a todos los judíos que no habían sido llevados a Babilonia como esclavos, que fueran todos para Egipto. Jeremías no quería irse. Decía, si usted obedece al rey Nabucodonosor, no le va a pasar nada. Si usted se rebela, tiene que salir cuanto antes. Y ellos obligaron a Jeremías a irse para Egipto, donde murió el profeta, ¿no? Por lo tanto, se ve que en Alejandría se hablaba griego, pero los judíos ya habían abandonado prácticamente sus costumbres, menos que su fe en el Dios de sus padres. Eran profundamente creyentes. Había sinagogas en todas partes de Alejandría, dicen los historiadores, y se celebraba solemnemente la fiesta de Pascua, por supuesto, para ellos, ¿no? La fiesta y otras fiestas de la luz, etc. Por tanto, la razón por la cual el libro fue escrito en griego, porque era el idioma más común de los judíos fugitivos que vivían en
en Alejandría. El autor. Su autor se presenta bajo el nombre de Rey Salomón. El Rey Salomón vivió ¿en qué año? ¿En qué siglo? El año 900. 930, algo así, ¿no? Por lo tanto, no puede ser el autor, aparte que el idioma, él no hablaba griego. En segundo lugar, los conocimientos que tenía Salomón, aunque era el rey sabio por excelencia, no se conjuga con los textos que vamos a leer. Entonces, el autor verdadero fue un judío de la diáspora de la dispersión de Alejandría de Egipto, profundo conocedor de la historia de su pueblo. Vamos a ver que los últimos capítulos tratan de la historia y del ambiente griego filosófico de Alejandría. Era un hombre muy sabio que conocía sea la Biblia perfectamente, el Antiguo Testamento, y conocía también los poetas, los filósofos de ese tiempo que estaban muy en boga. Fecha, ahora sí. Fue escrito entre el año 150 a.C., fecha en que fue traducida la Biblia al griego, más o menos, y el año 30, fecha en Egipto, que fue cuando Egipto fue ocupado por los romanos. Entonces, hay diferencias de opiniones acerca de la fecha en que fue escrito. Hoy día, la fecha más probable es el año 145 a.C., entonces, un siglo y medio antes que viniera Cristo, bajo el reinado de Ptolomeo VIII, uno de los sucesores de Alejandro Magno. Otros estudiosos retrasan esta fecha hasta el año 30 y 14 a.C., mucho más reciente, ¿no? No hay concordancia, no hay. Hemos dicho que el lugar de composición es la ciudad de Alejandría. El destinatario, ¿a quiénes escribió este libro el autor? Fueron los judíos de la diáspora, sus compatriotas y correligionarios, y los griegos alejandrinos paganos. Porque vamos a ver que tenía dos intenciones. La primera es estimular a los judíos de la diáspora judía a perseverar firme en la fe. Vivían en una ciudad pagana, ¿no? Por lo tanto, era muy fácil que ellos poco a poco dejaran sus costumbres, sus creencias, ¿no? Por lo tanto, era para que permanecieran fieles. Y sí, en medio de un ambiente pagano. Y el segundo, atraer a los paganos de Alejandría, griego-alejandrinos, a la religión de Israel. Entonces, era un sistema de proselitismo. Siendo que los paganos eran muy instruidos en ese tiempo, ya no creían en esta leyenda, historia de Olimpo, de Júpiter, etc. Eran gnósticos prácticamente, ¿no? Y les atraía mucho la religión judía porque era monoteísta, en vez de miles de dioses, y la perversión en que habían caído el paganismo con sus ritos, con sus manejo de la religión, se degeneraba mucho. Por lo tanto, muchos optaban también por convertirse, pero había graves problemas que me decían, que me hablaban antes con la sola circuncisión para ellos era una deshonra. Un pagano, un griego, no aceptaba que lo circuncidara, y esta era una de las prácticas para entrar al judaísmo y otras cosas. Muy bien. La estructura del libro, vamos por parte. La primera parte del libro presenta la sabiduría como fuente de vida y de inmortalidad. La sabiduría, la filosofía de la vida como fuente de vida e inmortalidad. Afirma que los justos recibirán un premio y los impíos un castigo por sus malas obras. Aquí encontramos el famoso adagio, que Dios premia a los justos con la vida agradable, y que Dios permite que los impíos tengan una vida feliz, agradable, y los justos sufren muchas pruebas, pero vamos explicando luego que ellos tendrán un premio posterior en el más allá. La segunda parte del autor del libro de sabiduría habla de la sabiduría en relación con Dios y su proyección sobre los hombres. La primera, fuente de vida e inmortalidad. La segunda parte, relación con Dios y su proyección. Aquí encontramos en esa segunda parte las coincidencias, como las relaciones de la sabiduría con el Mesías, con Cristo y con el Espíritu de Cristo. La tercera parte
del autor, el autor hace una relectura del Éxodo, con un manejo interesante que hace para demostrar ciertas cosas que veremos, presentando 7 aspectos de la actitud de Dios con los israelitas y otros 7 aspectos con los egipcios. Demuestra, bueno, vamos a verlo. La finalidad de la tercera parte es destacar la providencia de Dios para con su pueblo. Entonces, 3 partes que vamos a empezar hoy. Entonces empezamos ya con la lectura del prólogo de la primera parte. ¿Tú tienes la Biblia? Sí. Bueno, ¿cómo vamos a compartirla? Voy a leer la primera parte yo. Y voy haciendo la explicación primero. Empieza diciendo, la sabiduría entonces, y el destino humano. Título. Amen la justicia, ustedes los que gobiernan la tierra. Piensen rectamente acerca del Señor y búsquenlo con sencillez de corazón. ¿A quiénes se está dirigiendo entonces? A los que gobiernan la tierra. Uno piensa que somos los reyes. ¿Cuál era la finalidad del autor? Siendo que los gobernantes, los reyes de Egipto y de Alejandría eran paganos, estaban expuestos a permanentes persecuciones, malos tratos, burlas, etc. Por lo tanto, invita a los gobernantes de su ciudad y de Egipto a que gobiernen la tierra con justicia. Aquí la palabra nos extraña que en vez que utilizar la palabra sabiduría, utiliza la palabra justicia. Es una palabra que es sustitutiva o análoga o semejante a sabiduría. Dice, piensen rectamente acerca del Señor. Entonces aquí plantea de una vez el Señor, no los dioses, ¿no? Búsquenlo con sencillez de corazón. Es una invitación a que Dios se deja encontrar a los que tienen un corazón sencillo y recto, ¿no? Para los demás que pensaban que de repente que el acceso a Dios sería una empresa, una hazaña, una tarea muy, muy difícil, invita a que piensen rectamente del Señor. Entonces, la sabiduría es una herramienta para conocer lo que Dios hace con su pueblo. Versículo 2. Porque Él se deja encontrar por los que no lo tientan y se manifiesta a los que no desconfían de Él. Es bonita la cosa. Dice, Dios se deja encontrar. San Pablo lo tiene en la carta de los Romanos, dice que Dios se revela a todos los hombres en forma diferente. Unos a través de la naturaleza, de la creación, que ven la naturaleza y creen que hay un Dios creador. A otros a través de la revelación del cristiano, ¿no? Y se manifiesta a los que no dice, a los que no lo tientan. Porque si uno pretende manipular a Dios, ¿no? Con sus preguntas, con sus inquietudes, Dios se niega. ¿Se acuerdan que Dios se niega a revelarse a los que lo tientan? Y se manifiesta a los que no desconfían de Él. Entonces hace falta fe. Luego dice, los pensamientos tortuosos, que era propio de esta gente de Alejandría, filósofos, etc., apartan de Dios. Cuando uno pretende meterle en el conocimiento de Dios cosa tortuosa, que era propio de los filósofos que enredaban el camino para conocer a Dios, dice, apartan de Dios. Y el poder, letra mayúscula, puesto a prueba, confunde a los insensatos. El poder es Dios. Dios confunde, pone a prueba y confunde a los insensatos, los que no tienen un corazón sencillo. Segundo, versículo 4. La sabiduría no entra en un alma que hace el mal. De una vez advierte que el que quiere la sabiduría, finalmente está hablando de la sabiduría, que es el tema de hoy, dice, no entra en una alma que hace el mal. Por lo tanto, requiere una conversión previa. Ni habita en un cuerpo sometido al pecado. Muy enfático. Porque el Santo Espíritu, oiga bien, porque el Santo Espíritu, el educador, huye de la falsedad. Aquí nos preguntamos, habla de la justicia en primer renglón, primer versículo. Habla luego de la sabiduría. Y aquí introduce el Santo Espíritu, lo que hace pensar que
él no conocía a Cristo, pues vivió 150 o 40 años antes de Cristo, pero ya insinúa, y con su espíritu, porque está inspirado el texto, que hay un espíritu, ¿no? El espíritu de la sabiduría finalmente es el Espíritu Santo, o es Dios. Dice, el Santo Espíritu, le agrega Santo Espíritu, por lo tanto no es un espíritu, no es una cualidad humana. El educador, la sabiduría es la que educa, ¿no? Huye de la falsedad, se aparta de los razonamientos insensatos y se siente rechazado cuando sobreviene la injusticia. Si no pueden convivir el Santo Espíritu con los que viven en la injusticia y en la maldad. Versículo 6. La sabiduría es un espíritu amigo de los hombres. Miren, encontramos aquí las características de la sabiduría que más tarde se ampliará más. Es un espíritu amigo de los hombres, pero no dejará sin castigo las palabras del blasfemo, porque Dios es el testigo de sus sentimientos, el observador veraz de su corazón y escucha todo lo que dice su lengua. Dios penetra, sondea el corazón del hombre, como hemos visto en el Salmo 34, 39, sondea y conoce todos los pensamientos del hombre. Porque el Espíritu del Señor llena la tierra y el que mantiene unidas todas las cosas sabe todo lo que dice. Entonces, encontramos aquí otra característica del Espíritu, que dice, llena la tierra. Es el Espíritu que mantiene unidos todos los elementos de la tierra, del universo, del cosmos, ¿no? Y mantiene unidas todas las fuerzas, las cosas. Sabe todo lo que se dice. Entonces, eso es un atributo, una cualidad propia de Dios. Por eso no podrá ocultarse el que habla perversamente. La justicia acusadora no pasará largo de junto a él. Vamos al versículo 12. Versículo 12. No persigáis la muerte con vuestra vida perdida, ¿Eso? ni os busquéis la ruina con las obras de vuestras manos. Porque Dios no hizo la muerte, ni se alegra con la destrucción de los vivientes. Él lo creó todo para que subsistiera. Las criaturas del mundo son saludables. No hay en ellas veneno de muerte, ni el abismo reina sobre la tierra, porque la justicia es inmortal. Entonces advierte, exhorta, no busquen la muerte, porque parece, según los estudiosos, que una de las tendencias, de las creencias o de las prácticas de los griegos alejandrinos paganos era hacer pacto con la muerte, ¿no? Hoy día nosotros las sectas satánicas que están pintando las paredes de Bogotá son sectas satánicas, todos jeroglíficos, pero es un lenguaje que utilizan ellos. Imagínense una ciudad como Alejandría, cuáles serán las prácticas degeneradas que tenían relativas a la muerte. Mataban niños, sacrificaban niños, ¿no? Por tanto, dice, no busquen la muerte viviendo extraviadamente, ni se atraigan la ruina con obras de sus manos, porque Dios no ha hecho la muerte. Dios no quiere que los hombres mueran, sino quiere que sean felices y vivan la vida. Porque la justicia es inmortal. Otra vez, la injusticia y la sabiduría son sinónimos. Sigamos, versículo 16. Pero los impíos invocan a la muerte con gestos y palabras. Aquí lo dice, los ritos de ellos, con gestos y palabras, con ritos y palabras. Haciéndola su amiga, se perdieron, se aliaron con ella y merecen ser sus secuaces. Merecen la muerte porque invocan a la muerte con gestos y palabras. Son entregados a la muerte, a ritos fúnebres, imagino que era. O cuando uno también quiere morir, digamos en esta época que la gente no aprecia su propia vida, claro, sería traído a nuestra actualidad. La muerte, en Bogotá dicen que hay muchas casas donde se realizan misas negras, donde hay magos, personas que hacen cuestiones de magia, ¿no? Pero siempre invocando al diablo. Por lo tanto dicen, son dignos de pertenecerle los que invocan a la muerte con gestos y palabras. Esto es toda enseñanza que nos viene muy al caso. Sigamos con el versículo 2, con el capítulo 2. Razonando erróneamente, se decían, corta y triste es nuestra vida. Ahora, ¿qué empieza acá? Ellos hablan, el autor pone en su propia boca, ¿no?
lo que concebían, cómo concebían la vida estos paganos de Alejandría de ese tiempo, digamos. Corta y triste es nuestra vida. La muerte del hombre no tiene remedio y de nadie consta que haya vuelto de la tumba. Entonces, lo que dicen ellos, los paganos, ¿no? Breve y triste es nuestra vida. Claro, una vida sin esperanza, una vida en esta condición no valía la pena verla. No hay remedio cuando el hombre llega a su fin. La muerte es el final de la vida. Stop. Sigamos. Nacimos por azar. Nacimos por azar. Y pasearemos como si no hubiéramos existido. ¿Cuánta gente hoy día piensa lo mismo, no? Es que eso es lo que quiero decir. Que no hay razón de una vida del más allá. El soplo de nuestro aliento es humo. Humo. Y el pensamiento una chispa del latido de nuestro corazón. Sí, el pensamiento, nuestra capacidad mental, es una simple chispa que brota de los latidos del corazón. Cuando el aliento dice que cuando Dios creó a Adán, le sopló el aliento a su nariz, ¿no? Pero él en cambio dice, el aliento, la respiración no es más que humo. Sí. Por tanto, el día que uno deja de existir, se va. Una corriente grande de existencialismo. Sí, sí. Hace unos años que... Sí, Nietzsche y todo esto. Pensaba que la muerte era el final de la vida. ¿Cuándo está? Cuando ella se apague, el cuerpo se convertirá en ceniza. Ceniza. Y el espíritu se desvanecerá como aire ligero. El espíritu, el alma, se desvanecerá, ¿no? Como la ráfaga de viento. Entonces no creen en la inmortalidad del alma. Con el tiempo nuestro nombre caerá en el olvido y nadie se acordará de nuestras obras. Claro. Nuestra vida pasará como rastro de nube. Se disipará como niebla, acosada por los rayos del sol y agobiada por su calor. Nuestro tiempo es una sombra fugaz y nuestra muerte irrevocable, porque se ha puesto el sello y nadie regresa. Esto es lo que pensaban los paganos de Alejandría, contemporáneos de este autor de la sabiduría. Y mucha gente lo piensa hoy. Perfecto, exactamente, ¿no? Es el reflejo de mucha gente, nada, nihilistas, agnósticos, total. Yo acabo de recibir pues, un mensaje de mi amigo médico, ¿no? Que dice exactamente esto, citando un autor de esto. Sigamos. Un amigo que se... Sigue todavía el pensamiento de los paganos. Vengan, ¿qué dice? Vengan pues y disfrutemos de los bienes presentes. Eso, ya que la vida no vale nada, que vale la pena disfrutarla en esta vida, en este tiempo. Gocemos. Gocemos de la realidad con impaciencia juvenil. Embriaguémonos de vinos exquisitos y perfumes. Que no se nos escape la flor primaveral. Coronémonos de rosas antes de que se marchiten. Que ninguno de nosotros se pierda en nuestra orgía. Dejemos por todas partes huellas de la alegría, que esta es nuestra suerte y nuestra herencia. Oprimamos Ahora que además de no creer en un más allá, una vida más allá de la muerte, ellos dicen, oprimamos al pobre. Pongámonos, desahoguémonos contra los que creen, porque era molesto para ellos que hubiera judíos que creen en un Dios, una vida eterna, por lo tanto invita, oprimamos al pobre. ¿Qué dice? Oprimamos al pobre que es justo. Porque es justo. No tengamos compasión de la viuda, ni respetemos las canas llenas de años del anciano. Que nuestra fuerza sea norma de la justicia. La ley de la fuerza, del más fuerte, ¿no? Porque la debilidad se demuestra inútil. Eso. Pongamos trampas al justo que nos fastidia y se opone a nuestras acciones. Nos echa en cara nuestros delitos y reprende nuestros pecados de juventud. Presume de conocer a Dios y ahora se burlan, ahora se burla de todos los que creen a Dios. Se burla de ellos con esa palabra. ¿Qué se gloria? Sí. Y es repitamos el versículo presume 13. de conocer a Dios. Versículo 10. Sí. Presume de conocer a Dios y se presenta como hijo del Señor. Mire, se presenta como hijo del Señor. Entonces, nosotros somos hijos de Dios. Pero ellos, aún el pueblo de Israel, decían que Dios era su padre. Por eso se burla de ellos, dice, ¿cómo se le ocurre? Y es un reproche contra nuestras convicciones. Es un reproche contra nuestras condiciones, porque a uno le molesta
a los que no creen les molesta que haya gente que sí cree firmemente en un más allá, que tiene una esperanza cristiana. Y su sola aparición nos resulta insoportable. Su presencia nos es insoportable. Sí. Pues lleva una vida distinta a los demás y va por caminos diferentes. Nos considera moneda falsa y nos evita como apestados. Celebra el destino de los justos y presume de que Dios es su Padre. Ya veremos si lleva razón, comprobando cuál es su desenlace. Pues si el justo es hijo de Dios... Ahora, digo. Aquí, a partir de esto, los estudiosos encuentran que del 18 al 20, inspirado por el Señor, habla de Cristo, aunque habla del justo, pero se refiere, finalmente nosotros podemos traducirlo, que es Cristo. Dice, porque si el justo es hijo de Dios, Él lo protegerá. Cristo manifestó que era hijo del Padre y Dios lo protegió. Leamos. Y lo librará del poder de sus adversarios. Lo someteremos a humillaciones y torturas para conocer su como Cristo, ¿no? y comprobar su entereza. Lo condenaremos a una muerte humillante, pues según dice, Dios lo protegerá. Eso bien. Es una evocación de lo que pasó realmente con Cristo. Dice, pongámoslo a prueba con ultrajes y tormentos, la pasión de Jesús, para conocer su temple y probar su paciencia. Condenémoslo a una muerte infame, ya que él asegura que Dios lo visitará. La resurrección de Cristo fue la visita del Padre para rescatar a su Hijo. Sigamos. Error de los impíos. Sí. Así piensan, pero se equivocan, pues los ofusca su maldad. No conocen los secretos de Dios, ni esperan recompensa para la virtud, ni valoran el premio de una vida intachable, porque Dios creó al hombre para la inmortalidad, y lo hizo imagen de su mismo ser. Pero la muerte entró en el mundo por envidia del diablo, y la experimentan sus secuaces. Eso. Entonces aquí rectifica, nosotros, ellos lo razonan así, pero nosotros creemos realmente... La primera lectura de ayer, creo que fue. Sí, ¿sabía? Sí, eso. Ok. El capítulo 3. Comparación de la suerte de los justos y de los impíos. Lentamente, sí, para que podamos... En cambio, la vida de los justos está en manos de Dios. Es una palabra bellísima, ¿no? Una revelación. La vida de los justos, de los honestos, de los creyentes, está en la mano de Dios. Y ningún tormento les afectará. Ajá. Los insensatos pensaban que habían muerto. Su tránsito les parecía una desgracia y su partida entre nosotros un desastre. Claro, porque la muerte de un justo que ha vivido sufriendo, trabajando honestamente, para ello era un sinsentido. Porque aprovechemos, comamos y bebamos porque mañana moriremos. En cambio, el que ha dedicado toda su vida a la oración, a una actividad sana, dice, son unos locos, ¿no? Para ellos. A los ojos de los hombres. Siga. Y su partida Cuarto, versículo pero 4. ellos están en la paz. Sí. Aunque la gente pensaba que eran castigados, ellos tenían total esperanza en la inmortalidad. Eso, tenían total esperanza de inmortalidad, muy importante, ¿no? La esperanza es uno de los temas del libro de sabiduría. Tras pequeñas correcciones, recibirán grandes beneficios, pues Dios los puso a prueba y los halló dignos de sí. Por una leve corrección, sí, ellos son probados ligeramente, no siempre, pero que recibirán grandes beneficios. El premio estará infinitamente mayor, porque Dios los puso a prueba y los encontró dignos de Él. Los probó como oro en crisol y los aceptó como sacrificio de holocausto. En el día del juicio resplandecerán y se propagarán como el fuego en un rastrojo. Lo dice Jesús mismo creo que en la carta, en el Evangelio de Juan, de San Mateo. Voy a ver si encuentro el texto. Aquí, en el capítulo
capítulo 11 de Mateo dice, no importa, no tenía apuntado, pero sigamos. Gobernarán naciones, dominarán pueblos, y el Señor reinará eternamente sobre ellos. Los que confían en Él comprenderán la verdad, y los fieles a su amor permanecerán a su lado. Esta es la esperanza cristiana. Claro. Pues la gracia y la misericordia están destinadas a sus elegidos. La gracia y la misericordia, ¿veis en palabra? ¿No? Son textos preciosos. Sigamos. Los impíos, en cambio, serán castigados por sus razonamientos, por despreciar al justo y apartarse del Señor. Del Señor. Desdichado el que desprecia la sabiduría y la educación. Vana es su esperanza. Baldíos sus esfuerzos e inútiles sus obras. Sus mujeres son necias, sus hijos perversos y su posteridad maldita. Entonces, la suerte de los impíos va a ser muy diferente porque rechazaron la oportunidad y la le da Dios. Y la justo misericordiosa. Sí. Sí, hay que apuntar eso. Estos breves versículos son preciosos. La gracia y la misericordia son para elegidos. Bueno, sigamos en el versículo 14 del mismo capítulo. Y también el eunuco que no actúa perversamente. Aquí hablamos de un caso. Para los judíos, el bienestar, la felicidad estaba en tener muchos hijos. Pero había gente que nacía, no era estéril, que por lo tanto no podía tener hijos. Entonces, da una explicación aquí, que dice: ni alberga malos pensamientos contra el Señor. Por su fidelidad recibirá especial recompensa y una herencia envidiable. Eso, ellos también serán recompensados. Pasemos al capítulo 4. Más vale no tener hijos y tener virtud, pues su recuerdo es inmortal y es reconocida por Dios y por los hombres. Hasta allá. Pasemos al versículo 7. El fin prematuro del justo. El justo, aunque muera prematuramente, tendrá descanso. Pues la ancianidad venerable no consiste en larga vida, ni se mide por los años, que las canas del hombre son la prudencia y la edad avanzada una vida intachable. Voy a leer en breve. El autor, a la pregunta de por qué los malvados disfrutan de una vida llena de placer y en cambio los justos generalmente son sometidos a toda clase de vejaciones, responde diciendo que los justos vivirán una vida feliz junto a Dios, porque su vida está en las manos de Dios. Pero más tarde, el autor aclara el siguiente problema, enigma. Sucede a veces que una persona justa muere joven, sin haber disfrutado de la felicidad merecida. Esto debía desconcertar a los judíos acostumbrados a leer en las Escrituras las promesas de una vida longeva para los que observaban la ley. Y muchos hijos. Eso. El sabio explica que la muerte prematura de un justo puede traer los siguientes beneficios. En primer lugar, el que muere joven se libera de los trabajos y sufrimientos y persecuciones a las que se ven sometidos los justos en esta vida. En ese tiempo, pues, debido a la persecución que sufrían de parte de los gobernantes, era preferible morir joven que sufrir toda una vida larga de prisión. Segundo, se libera del ambiente lleno de vicios en que vive generalmente la juventud y de las cuales no es fácil sustraerse teniendo en cuenta las pasiones juveniles. Entonces, el que muere joven, de repente no pasa por estos problemas. Tercero, si Dios llama a una muerte prematura, es porque quizás ha llegado en poco tiempo a la perfección. Esa es una doctrina interesante. Si Dios ve que una persona ha llegado a la medida que ha establecido de perfección, de santidad, que Él ha previsto para esta persona, lo puede llamar. Santa Teresita y Por ejemplo, caso concreto, eso. Una vez realizado el fin de su vida sobre la tierra, Dios, que se complace del justo, se apresura a llamarlo a disfrutar de su gloria. Es interesante esta explicación. En cambio, los malvados serán juzgados y precipitados en el abismo y desaparecerá hasta su cuerpo. Entonces, este es el contenido del versículo 7 hasta el versículo 19. Miremos el capítulo del
la última parte del capítulo 4, que dice: cuando se haga el recuento de sus pecados, de los impíos, llegarán atemorizados y sus iniquidades se levantarán contra ellos para acusarlos. Aunque tengan una vida larga, pero cuando se presenten ante el tribunal de Dios, dice, llegarán atemorizados. Pasemos al capítulo 5. Aquel día, esta traducción es un poquito diferente. Sí, no importa. Aquel día el justo estará en pie sin temor, delante de los que lo afligieron y despreciaron sus trabajos. El día del juicio, el justo se mantendrá en pie. ¿Cómo dice ahí? Al verlo se estremecerán de pavor, atónitos ante la salvación imprevista. Dirán entre sí, arrepentidos entre sollozos de angustia. Este es aquel de quien un día nos reía. Con coplas imperiosas nosotros insensatos. Su vida nos parecía una locura y su muerte una deshonra. Como ahora lo cuentan entre los hijos de Dios y comparte la herencia de los santos. Sí, nosotros nos salimos del camino de la verdad, no nos iluminaba la luz de la justicia, para nosotros no salía el sol. El autor, particularmente aquí, está como si él pudiera estar ante el tribunal de Dios cuando llegan estos impíos. Dice, entonces se burla de ellos, ¿no? Y revela lo que será el pensamiento de los pecadores cuando llegan ante el tribunal de Dios, diciendo y ven que los justos sí están ocupando un puesto especial ante Dios y ellos, en cambio, que se burlaban de ellos ahora están condenados al infierno. ¿Sí? Sigamos. Nos enredamos en los matorrales de la maldad y la perversión. Recorrimos desiertos intransitables sin reconocer el camino del Señor. ¿De qué nos ha servido nuestro orgullo? ¿Qué hemos sacado presumiendo de rito? Todo aquello pasó como una sombra, como un correo veloz. Como nave que surca las hundosas aguas, sin que quede rastro de su travesía ni estela de su quilla en las olas, o como pájaro que vuela por el aire sin dejar vestigio de su paso. Con su aleteo azorra el aire leve, lo rasga con un chillido agudo, se abre camino agitando las alas y luego no queda señal de su ruta. Son todas metáforas de cómo vivieron ellos en forma inútil, ¿no? Pasemos al versículo 14. Sí, la esperanza del impío es como tamo que arrebata el viento, como escarcha menuda que el vendaval arrastra. Se disipa como humo al viento, pasa como el recuerdo del huésped de una noche. La descripción de la vida de un hombre sin esperanza. Siga, el porvenir glorioso de los justos. Ahora compara cuál es, en cambio, la vida de los justos. Pero los justos, en cambio, viven para siempre. Viven para siempre. Una promesa de inmortalidad. Encuentran su recompensa en el Señor y el Altísimo cuida de ellos. Se preocupa por ellos. Por eso recibirán un reino distinguido y una hermosa diadema de manos del Señor, pues con su diestra los protegerá y los escudará con su brazo. Tomará la armadura de su celo y armará a la creación para vengarse de sus enemigos. La creación misma se vengará de los impíos y se protegerá a los justos. Sí, el cielo y la tierra, ¿no? Todo el cosmos protegerá a los justos. Vestirá la coraza de la justicia, se pondrá por casco un juicio imparcial. Empuñará como escudo su santidad invencible. Mire cómo presenta el Apocalipsis la figura de Cristo, que dice: yo, Juan, hermano de ustedes, con quienes comparto las tribulaciones, acá, me di vuelta para ver de quién era esa voz que me hablaba, y vi 7 candelabros de oro, en medio de ellos alguien semejante a un hijo de hombre, revestido de una túnica larga que estaba ceñida a su pecho con una faja de oro.
Su cabeza y sus cabellos tienen la blancura de la lana y de la nieve. Sus pies parecían llamas de fuego, sus pies bronce fundido en el crisol, y su voz era como el estruendo de cataratas. En su mano derecha tenía 7 estrellas, y de su boca salía una espada de doble filo, y su rostro era como el sol cuando brilla con toda su fuerza. Entonces, el autor del Apocalipsis, llamémoslo Juan, toma del libro de la sabiduría algunas imágenes como esta del Señor que juzga. Sigamos. Empuñará como escudo su santidad invencible, afilará la espada de su cólera implacable. Y el universo luchará a su lado contra los insensatos. Partirán certeros los disparos de los rayos, como de arco bien tendido volarán las nubes al blanco. Sigue. Una catapulta disparará furiosa granizada, las aguas del mar se embravecerán contra ellos, y los ríos los anegará sin piedad. Describe prácticamente los últimos acontecimientos de la historia cuando los justos serán enfrentados con su destino. Versículo 11, de conclusión. No, versículo 23 será. Sí, correcto. Y los barrerá como un huracán. Así la iniquidad asolará toda la tierra y la maldad derrocará los tronos de los poderosos. Perfecto. Y la maldad derribará los tronos de los poderosos. Teniendo en cuenta que el libro de sabiduría fue dirigido a los gobernantes y reyes que abusaban de su poder persiguiendo a los judíos y desconociendo precisamente las verdades básicas de la vida, entonces dice que les recuerda cuál será su destino, su suerte al final de la vida. Y en Magnífica también dice, derrocará del trono a los poderosos y ensalzará a los humildes. Ahora, en la segunda parte del capítulo 6 hasta el 9, el autor habla qué es la sabiduría. Habla la sabiduría en relación con Dios. Entonces vamos a encontrar verdades muy interesantes, muy útiles. Sigamos. Escuchen. ¿O quiere usted? No, sí. Escuchad, reyes, y entended. Eso. Habla a los reyes. Comprenda. Miren lo que dice. Bueno, más adelante. Aprended, gobernantes de los confines de la tierra. Estad atentos, los que domináis multitudes y presumís de tener muchos pueblos. Utiliza 3 verbos. Escuchen primero, luego aprendan y luego presten atención. Y son 3, refuerza todavía más, no basta, escuchen para comprender. Entonces, para poder comprender hay que escuchar bien. Y luego aprender, jueces de los confines de la tierra, y prestar atención. Entonces, refuerza mucho este pensamiento que hay que escuchar la sabiduría, que es simplemente un don de Dios. Tercero. Estad atentos, los que domináis multitudes y presumís de tener muchos pueblos, pues recibisteis el poder del Señor y la soberanía del Altísimo. Aquí dice algo muy importante, que el poder, la autoridad, la potestad de manejar pueblos es un don de Dios. Por lo tanto, no pueden ponerse orgullosos y no tienen que escuchar la sabiduría, porque el poder lo ha recibido del Altísimo. Ellos pensaban, como muchas veces hoy, Maduro, etc., que el poder lo han ganado ellos con su esfuerzo, o que se lo ha conferido el pueblo. Dice, todo poder. Cuando Poncio Pilato le pregunta, ¿tú eres el rey de los judíos? ¿Se acuerdan del diálogo que tiene? Jesús dice, yo soy rey, pero no, he venido no... Mi reino no es de este mundo. Sí, exactamente. Pero reconoce que el poder que tenía Poncio Pilato era un poder dado por Dios, ¿no? Sigamos. Él investigará vuestras acciones y examinará vuestros proyectos. Es el juicio que habrá. Ya que siendo ministros de su reino, lo juzgasteis rectamente, ni guardasteis la ley, ni actuasteis de acuerdo con la voluntad de Dios. Terrible y repentino caerá sobre vosotros. Terrible y repentino caerá la suerte, el castigo de Dios. Pues un juicio implacable aguarda a los grandes,
porque al más humilde se le perdonará por piedad. Oigan bien qué bonito, ¿no? Ajá. Dice, el juicio inexorable espera a los que están arriba. Al pequeño por piedad se le perdona, pero los poderosos serán examinados con rigor. En este libro de la sabiduría encontramos que Dios, sea con uno y con otros, es muy moderado con algunos y inflexible con otros, pero aún con los pecadores tiene una actitud de moderación. Vamos a encontrarlo más adelante. Entonces, porque al más humilde se le perdona por piedad, pero los poderosos serán poderosamente examinados. El Señor de todos no retrocede ante nadie, ni la grandeza le intimida. Él hizo pequeño y grande. Que Él mismo hizo a pequeños y grandes, y de todos cuida por igual. Mira, la providencia. La sabiduría se convierte en providencia. Dios provee, está atento y está pendiente y cuidando al pobre y al humilde. Dice, el Señor de todo no retrocede ante nadie. Es poderoso. No intimida la grandeza. No lo intimida. Porque, imagínense, estos reyes y gobernantes que pensaban que eran lo último, más grande, pero dice, a Dios, se ríe de ellos. Él hizo al pequeño y al grande y cuida de todo por igual. La providencia de Dios. Sigamos. Pero a los poderosos les aguarda una investigación rigurosa. A vosotros, pues, soberanos, se dirigen mis palabras, para que aprendáis sabiduría y no pequéis, porque los que guarden santamente las cosas santas serán santificados, y los que las aprendan encontrarán defensa. Así pues, ansiad mis palabras, anheladlas y recibiréis instrucción. Insisto otra vez, deseen mis palabras, búsquenlas ardientemente y serán instruidos. Si la sabiduría está al alcance de todos los gobernantes, los que manejan pueblos, manejan gente, porque pueden aprender cómo se puede decir, aprender la sabiduría, no incurrir en faltas, observar santamente las leyes santas. Sigamos. La sabiduría se deja... Ahora viene una discusión interesantísima. Describe cómo es la sabiduría. Aquí nosotros entendemos, la sabiduría es un don de Dios, una capacidad que Dios da a los hombres, gobernantes, todo. Pero a la vez tiene una fuente que es propio. Dios es la sabiduría. Cristo es la expresión de la sabiduría de Dios. Vamos a ver cómo la describe. La sabiduría es radiante e inmarcesible. Entonces, es radiante, luminosa y nunca pierde su brillo. Se deja ver fácilmente por los que la aman. Se deja ver fácilmente por los que aman. Y encontrar por los que la buscan. Entonces, dice claramente, se deja contemplar fácilmente y encontrar para los que la buscan. Entonces, Dios es un don, pero Dios pretende que nosotros busquemos la sabiduría a través del estudio de la Sagrada Escritura, a través de una comunión permanente con Él. Sigamos. Se adelanta a manifestarse a los que la desean. Se anticipa, imagínense. Quien madruga para buscarla no se cansa, pues la encuentra sentada a su puerta. La otra palabra es la propia sabiduría que se presta, que se anticipa y busca a la persona que lo desee, que la ama, para darse a conocer. ¿Esto en qué está? Cuando Jesús en el Apocalipsis dice, yo estoy a la puerta esperando que alguien me abra, ¿no? Y si me abren, entraré y cenaré con él. Sigamos. Meditar sobre ella es sensatez consumada. La perfección de la prudencia es meditar. Quien se desvela por ella, pronto se ve libre de preocupación, pues ella misma va buscando a los que son dignos de ella. Se les muestra benévola por los caminos y sale al encuentro de todos sus pensamientos. Es un pensamiento bellísimo, ¿no? Que la propia sabiduría, que es Dios, que es el Espíritu Santo, se va en encuentro al que la desea y que la busca y que se persevera en buscar la sabiduría, que es la prudencia, que es para. Su verdadero comienzo es el afán de instrucción. El interés por la instrucción es amor. El amor es la observancia de sus leyes. Entonces, comienzo es deseo de instruirse. Y querer instruirse
lleva a amar la sabiduría. Y al amarla se hace cumpliendo la ley, cumpliendo el mandamiento de Dios. Y la atención a las leyes es garantía de inmortalidad. De inmortalidad. Y la inmortalidad acerca a Dios. Por tanto, el afán de la sabiduría conduce al reino. Al reino de Dios. Así que si queréis tronos y cetros, soberanos de los pueblos, apreciad la sabiduría y reinaréis eternamente. Dice, usted que les agradan los tronos y los cetros, ¿no?, a los gobernantes, honren a la sabiduría y reinarán para siempre. Una invitación tajante, permanente, dirigida a los gobernantes de esta ciudad. Salomón va a escribir la sabiduría. Os voy a explicar la esencia y el origen de la sabiduría. Pero hasta aquí. Vamos más bien al capítulo 7. Condición humana digo, no vamos a leer. Bueno, aquí empieza, dice, condición humana de Salomón. El autor se identifica con el rey Salomón, el rey sabio, inteligente, prudente. Entonces, utiliza el yo. Habla ahora en primera persona. Siga. También yo soy un hombre, mortal como todos, descendiente del primero, formado de la tierra. De Adán. En el vientre materno se modeló mi carne. Durante 10 meses fui cuajado en su sangre, a partir de la simiente viril y del placer unido al sueño. Al nacer, también yo respiré el aire común. Caí en la tierra que a todos nos recibe, y mi primera voz, como la de todos, fue el llanto. Me crié entre pañales y cuidados, pues ningún rey comenzó de otro modo su existencia, que son iguales para todos la entrada en la vida y la salida. Entonces, ¿qué quiere decir? El rey Salomón era un gran rey, hijo de David, ¿no? Pero finalmente nació como cualquier otro niño y vivió su infancia como cualquiera. Ahora él se da cuenta que le falta algo a la sabiduría para poder gobernar al pueblo de Israel. Sigamos. Por eso oré. Por eso supliqué y se me concedió la prudencia. Invoqué y vino a mí el espíritu de sabiduría. La preferí a cetros y tronos, y en su comparación tuve en nada la riqueza. No la equiparé a la piedra más preciosa, porque todo el oro a su lado es un puñado de arena. Y ante ella la plata es como el barro. La quise más que a la salud y a la belleza. La sabiduría. Quise más la sabiduría que la salud y la hermosura. Y preferí tenerla como luz, porque su claridad no anochece. Con ella me vinieron a la vez todos los bienes. Claro, la riqueza, el poder que tuvo Salomón manejando todo Israel. Y con ella me vinieron a la vez todos los bienes e incalculables riquezas en sus manos. Yo disfruté de todos porque la sabiduría los trae, aunque ignoraba que ella fuera su origen. Sin engaño la aprendí y sin envidia la comparto. No escondo sus riquezas. Acuérdense que Salomón fue visitado por la reina de Sabá, ¿no? La cual quería probar si de verdad era el hombre más inteligente del mundo de ese tiempo. Y finalmente le llevó unos enigmas, unos secretos que él quería que le diera respuesta. Y concluyó que Salomón, de gran verdad, era el más sabio de todos los pueblos. Aquí menciona esto. Leamos ahora viene la oración. No, más tarde. ¿Le elogia la sabiduría? Sí, más tarde. Invocación a Dios, fuente de sabiduría. Capítulo 15. 15. No, el 15 no, al versículo 15, sí. Que me conceda Dios saber expresarme y pensar como corresponde a este don, pues Él es el mentor de la sabiduría y quien marca el camino a los sabios. Entonces Dios, autor de la sabiduría, guía y que dirige a los sabios. Porque en sus manos estamos nosotros y nuestras palabras y toda la prudencia y el talento. El que me otorgó un conocimiento infalible de los seres para conocer la trama del mundo y las propiedades de los elementos.
el comienzo y el fin y el medio de los tiempos, la sucesión de los solsticios y el relevo de las estaciones, los ciclos anuales y la posición de las estrellas, la naturaleza de los animales y la furia de las fieras, el poder de los espíritus y las reflexiones de los hombres, las variedades de plantas y las virtudes de las raíces. Todo lo sé, oculto o manifiesto, porque la sabiduría artífice del cosmos me lo enseñó. Bueno, este texto, por supuesto, imagina que Salomón sí conocía de astronomía, de agricultura, de agronomía, de todo, no solo el poder de los espíritus y los pensamientos de los hombres. Un hombre que conocía, adivinaba y sondeaba lo que pensaban. Muy probablemente no fue así. Fue un sabio, fue inteligente, pero tampoco conocía toda la estructura del cosmos, etc. Pero el autor le interesa manifestar que gracias a la sabiduría, Salomón fue un hombre, superhombre, ¿no? Sí, ahora viene, en cambio, un texto que está en 3 partes. Los atributos de la sabiduría. Miren lo que dice. En ella hay un espíritu inteligente santo. Aquí empezamos a adivinar que la sabiduría finalmente es la propia, se identifica con Dios, por lo tanto con Cristo, que es la sabiduría del Padre. Dice, en ella hay un espíritu inteligente, santo, único, multiforme, sutil, ágil, perspicaz. Son 21 características que tiene la sabiduría. Entonces, inteligente, santo, único, multiforme, sutil, ágil, perspicaz, sin mancha, diáfano, inalterable, amante del bien, agudo, libre, bienhechor, amigo de los hombres, firme, seguro, sereno, que todo lo puede y lo observa todo, y penetra todos los espíritus, en los inteligentes, los puros, hasta los más sutiles. Viene entonces la descripción de la sabiduría, muy completa, que nos dice realmente el poder que tiene Dios que conoce todo, que es inteligente, que es santo, que es único, unigénito, ¿no? Multiforme, se presenta en diferentes formas, sutil, etc. Aquí describe la sabiduría en sí misma. La segunda parte del 28, podemos leer del 28, del 25 al 26, habla de la sabiduría en relación con Dios. ¿Qué dice? Es un soplo del poder de Dios. Soplo, exhalación del poder de Dios. Una emanación pura de la gloria del Omnipotente. Por eso nada contaminado le afecta. Es el reflejo de la luz eterna, espejo inmaculado de la actividad de Dios e imagen de su bondad. Muy bien, voy a leer algo de la carta a los Colosenses. San Pablo se inspira en este texto seguramente para decir lo siguiente: Cristo, imagen de Dios y cabeza de la Iglesia. Él es la imagen del Dios invisible. Aquí lo tenemos, ¿no? Primogenio de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra. Luego dice, Él existe antes que todas las cosas y todo subsiste en Él. Dice, Él es el principio, el primero que resucitó. Porque Dios quiso que en Él residiera toda la plenitud. Miren entonces que hay mucha afinidad entre el himno a Cristo en la carta a los Colosenses con el texto que tenemos acá de la descripción de la sabiduría. Luego sigamos. Aun siendo una sola, todo lo puede sin cambiar en nada, renueva el universo. Renueva el universo. Y entrando en las almas santas en cada generación, hace amigos de Dios y profetas, pues Dios solo ama a quien convive con la sabiduría. Ella es más bella que el sol y supera todas las constelaciones. Comparada con la luz, sale ganando, porque la luz deja paso a la noche, pero la sabiduría no la domina el mal. Entonces, bellísima descripción de la sabiduría que finalmente es Cristo para nosotros, ¿no? Luego viene
texto, el amor de Salomón por la sabiduría. Siga. Yo la amé. Compara el amor de Salomón por la sabiduría con el amor esponsal, el matrimonio. Yo la amé y la pretendí desde mi juventud, y me empeñé en hacerla mi esposa, enamorado de su belleza. Su intimidad con Dios ennoblece su linaje, pues el dueño de todo la ama. Está iniciada en el conocimiento de Dios y es la que elige sus obras. Si la riqueza es un bien apetecible en la vida, ¿qué cosa es más rica que la sabiduría que todo lo hace? Si la inteligencia trabaja, ¿quién sino la sabiduría es el artífice de cuanto existe? Si alguien ama la justicia, las virtudes son su especialidad, pues ella enseña templanza y prudencia. Pues la sabiduría enseña la templanza y la prudencia. Justicia y fortaleza. Para el ser humano no hay en la vida nada más provechoso. Si alguien anhela una gran experiencia, ella conoce el pasado y adivina el futuro. Comprende dichos agudos y resuelve enigmas. Conoce de antemano signos y prodigios y la oportunidad de momentos y tiempos. ¿Qué pensarían los gobernantes o los paganos de ese tiempo de Alejandría leyendo ese texto que demuestra cómo es que la sabiduría es fruto, la que produce la templanza, la justicia, la prudencia, siendo que realmente eran las virtudes que faltaban en los gobernantes, que eran absolutistas, eran crueles, eran desordenados, ¿no? Y corruptos. Sigamos. Así pues, decidí tomarla por compañera, consciente de que sería mi consejera en la dicha y mi alivio en las preocupaciones y penas. Gracias a ella obtendré gloria entre la gente, y aunque joven, el aprecio de los ancianos. Apareceré agudo con el juicio y seré la admiración de los poderosos. Cuando calle, esperarán. Cuando hable, prestarán atención. Y si me alargo hablando, se llevarán la mano a la boca. Gracias a ella alcanzaré la inmortalidad y legaré perpetuo recuerdo a la posteridad. Gobernaré a los pueblos y someteré naciones. Soberanos terribles se asustarán al oír hablar de mí. Me mostraré generoso con las multitudes y valiente en la guerra. Al volver a casa, descansaré a su lado, pues su compañía no produce amargura, ni su intimidad entristece, sino que contenta y alegra. Qué atractivo ese texto para los que podían pensar que la sabiduría que traía, por supuesto, la adhesión a la fe, a la creencia judía, les permitía, por supuesto, tener una gran ventaja sobre todo lo poderoso, ¿no? Sigamos. Reflexionando sobre estas cosas, consideré en mi interior que la inmortalidad reside en emparentar con la sabiduría. La inmortalidad. Que su amistad es un gran placer, que hay riqueza inagotable en el trabajo de sus manos, prudencia en su trato asiduo y prestigio en la conversación con ella. Y me puse a dar vueltas tratando de apropiármela. Yo era un muchacho de buen natural, dotado de un alma buena, o más bien, siendo bueno, vine a un cuerpo sin tara, pero comprendiendo que no la conseguiría si Dios no me la daba, y ya era un signo de sensatez saber de quién procedía tal don, acudí al Señor y le supliqué, diciéndole de todo corazón. Qué bueno, ¿no? La búsqueda incesante de este hombre para obtener la sabiduría. Aquí viene la oración, parte de la oración que algunos textos que los he escogido para nuestra oración. ¿Quiere leer? Entonces, con voz un poco más alta, que sí alcanza a percibir. Sí. Dios de los padres. Dios de mis padres, Señor de misericordia. El Dios de los padres, de los patriarcas, entonces se identifica totalmente con la tradición Dios de Abraham, de Isaac, ¿no? Y Señor misericordioso. Bellísima descripción. ¿Hiciste? Que todo lo creaste con tu palabra,
y formaste al hombre sabiamente para que dominara todas las criaturas, gobernara el mundo con justicia y santidad y administrara justicia rectamente. A Adán Dios le dio que administrara, que gobernara sobre todas las cosas, ¿no? Habla del primer mandato que Dios dio a los primeros hombres. Dame la sabiduría entronizada junto a ti. No me niegues un puesto entre los tuyos, porque soy siervo tuyo, hijo de tu sierva, hombre débil y efímero, incapaz de entender el derecho y la ley. Por más cumplido que sea un hombre, si le falta tu sabiduría, no valdrá nada. Tú me has escogido como rey de tu pueblo y gobernante de tus hijos e hijas. Me encargaste construirte un templo en tu monte santo y un altar en la ciudad de tu morada. Copia del santuario que fundaste al principio. El templo de Jerusalén era copia de la tienda que Moisés construyó en el desierto, según el texto de Éxodo. Contigo está la sabiduría que conoce tus obras. A tu lado estaba cuando hiciste el mundo. Ella sabe lo que a ti te agrada, lo que responde a tus mandamientos. Miren lo que dice Juan en el prólogo, ¿no? Al principio existía la palabra, la sabiduría, y la palabra estaba junto a Dios, que dice, contigo está la sabiduría, que conoce tus obras, y la palabra era Dios. Al principio estaba junto a Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de la palabra, y sin ella no se hizo nada de todo lo que existe. Muy probablemente el autor del Evangelio de Juan tuvo que haber conocido, he leído por supuesto porque escrito muy poco tiempo antes, ese texto de la sabiduría, porque coincide, ¿no? Envíala, versículo 10. Envíala desde el cielo sagrado, mándala desde tu trono glorioso, para que esté a mi lado y trabaje conmigo, enseñándome lo que te agrada. Ella, que todo lo sabe y lo comprende, me guiará prudentemente en mis empresas y me custodiará con su prestigio. Así aceptarás mis obras, juzgaré a tu pueblo con justicia y seré digno del trono de mi Padre. David, ¿no? Pues, ¿qué hombre conoce el designio de Dios? ¿Quién comprende lo que Dios quiere? Los pensamientos de los mortales son mezquinos y nuestros razonamientos son falibles, porque el cuerpo mortal es lastre del alma y la tienda terrestre abruma la mente pensativa. Apenas adivinamos lo terrestre y con trabajo encontramos lo que está a mano, pues ¿quién rastreará las cosas del cielo? ¿Quién conocerá tu designio si tú no le das la sabiduría, enviando tu Santo Espíritu? Enviando tu Santo Espíritu, pues Cristo derrama su sabiduría a través del Espíritu Santo en Pentecostés. El Padre entrega su Espíritu a Cristo con el fin de que lo derrame y con el amor también la sabiduría. Y termina, así se enderezarán los caminos de los habitantes de la tierra. Sí. Los hombres aprendieron lo que te agrada y se salvaron gracias a la sabiduría. Gracias a la sabiduría. Luego viene la última parte del libro de la sabiduría. A partir del versículo 25, el autor describe la sabiduría en relación con Dios y lo hace por medio de metáforas, lo que acabamos de leer. Voy a leer la última parte. ¿De qué capítulo? Le voy a decir ahora. Arranca en el capítulo 10, ¿verdad? Sí. Pero el 10 no tiene 25. La acción de la sabiduría en la historia del Éxodo. Primero hace una descripción de qué papel desempeñó en el capítulo 10 la sabiduría en la historia del Éxodo, no de toda la historia de la salvación.
Antiguo. Un breve comentario. Describe la acción protectora de la sabiduría de Dios hacia Adán, Caín y Noé. Dice, a Adán la sabiduría lo creó a su imagen y semejanza, y lo hizo rey y señor de la tierra. Leamos unos breves versículos del 10. Ella fue la que protegió al primer hombre, padre del mundo, creado solo. Lo rescató de su caída y le dio poder para dominar las cosas. A pesar de su caída, le dio poder para que siguiera administrando la tierra, ¿no? Sí. De ella se apartó el criminal iracundo y pereció con su furor fratricida. Habla de Caín. Cuando la tierra fue inundada por su culpa, la sabiduría lo salvó, conduciendo al justo en una humilde tabla. En la perversión común de los pueblos confundidos, ella conoció al justo y lo conservó intachable ante Dios, y lo sostuvo firme a pesar del amor entrañable a su hijo. Habla de Abraham. Durante el exterminio de los impíos, ella salvó al justo, cuando huía del fuego que caía sobre la Pentápolis. De su maldad todavía quedan como testigos una tierra desolada y humeante y unas plantas. Habla de Sodoma y Gomorra, que fueron destruidos porque se habían llenado de perversidad. Veamos versículo 9. La sabiduría, sin embargo, sacó de apuros a sus servidores, al justo que huía de la ira de su hermano. Ella lo guió por caminos rectos, le mostró el reino de Dios. Habla de Jacob, que huyó de la ira de Esaú, que se fue donde Labán. Y le dio a conocer las cosas santas, y le dio prosperidad de sus trabajos, y multiplicó el fruto de sus esfuerzos. Lo asistió contra la avaricia de sus opresores, y lo enriqueció. Lo defendió de sus enemigos, lo protegió de los que le tendían trampas, y tras duro combate le dio la victoria, para enseñarse que la piedad triunfa sobre todo. Para enseñar que la piedad es más poderosa que todo. Habla de Jacob. Sigamos. Ella no abandonó al justo vendido, sino José, que su libró hijo, del ¿no? pecado, bajó con él a la cisterna, y no lo dejó solo en la prisión. Siempre obra de la sabiduría. Hasta entregarle el cetro real y el poder sobre sus tiranos, demostró la falsedad de sus ofensores y le concedió la gloria eterna. Llegó a ser virrey de Egipto, ¿no? Ella libró la nación opresora a un pueblo santo y a un linaje intachable. Los descendientes de Abraham y de Jacob en Egipto llegan a ser una nación, lo liberó de una nación opresora, sacándolo de Egipto. Entró en el alma del servidor del Señor, Moisés, combatió a reyes temibles con prodigios y señales. la plaga de Egipto, ¿no? Recompensó a los santos por sus fatigas y los condujo por un camino maravilloso. Fue para ellos sombra durante el día y resplandor de estrellas durante la noche. Los profetas. No, en el Éxodo, la travesía en el desierto. Les abrió paso a través del Mar Rojo y los condujo entre aguas caudalosas, mientras sumergió a sus enemigos y los sacó a flote desde el fondo del abismo. De este modo los justos despojaron a los impíos, cantaron himnos, Señor, a tu santo nombre, y alabaron a coro tu mano vencedora, porque la sabiduría abrió la boca de los mudos y soltó las lenguas infantiles. Leímos en el libro del Éxodo que cuando Moisés vio flotar en las aguas del río, del Mar Rojo, a los soldados y a los que los perseguían, entonó un himno de agradecimiento que se lee el sábado santo, se lee ese himno de Moisés. Sigamos. Versículo 11. Ella llevó felizmente a término sus acciones por medio de un santo profeta. Atravesaron un desierto inhóspito y acamparon en parajes intransitables. Hicieron frente a sus enemigos y rechazaron a sus adversarios. Habla de Moisés, lo llama un santo profeta. Fue el primer profeta. Sigamos. Tuvieron sed y te invocaron. Bebieron agua de una roca encarpada. En la dura piedra remediaron su sed. Pues lo que sirvió de castigo para sus enemigos se convirtió en auxilio de su propia necesidad. Sí, las aguas del Mar Rojo fueron un castigo para los egipcios. En cambio, las aguas que brotó de la roca fue fuente de salvación para ellos que tenían sed.
en lugar de la fuente de un río perenne, enturbiado con sangre sucia, en castigo por un decreto infanticida. Es decir, Dios castigó el genocidio, porque todos los niños de Israel tenían que ser anulados, aniquilados, ¿no? Entonces, por un castigo, por un decreto infanticida, le diste como contra toda esperanza un agua abundante. El agua del Nilo, donde se salvó Moisés, pequeño Moisés, llegaron a ser una fuente de esperanza para Israel que estaba atravesando el desierto. Mostrándoles con la sed de entonces cómo habías castigado a sus adversarios. Pues cuando sufrían una prueba, aunque corregidos con cariño, conocían cómo eran castigados los impíos, juzgados con cólera. Pues a ellos los probaste como padre que corrige, pero a los otros los castigaste como rey justiciero que condena. Entonces, a los judíos los probó como un padre que reprende. En cambio, a los otros, a los egipcios, como rey implacable que condena. Los ausentes y los presentes se consumían por igual, pues los embargaba una doble tristeza y un lamento al recordar el pasado. Pasa el versículo 14. Al que antes habían abandonado expósito y rechazado con burlas, al final de los acontecimientos lo admiraron, tras pasar una sed distinta de la de los justos. Pasemos al versículo 15. Por sus pensamientos insensatos y malvados, que los desorientaron, haciéndoles adorar a reptiles irracionales y a viles animales. Aquí voy a explicar brevemente algo aquí, para no leer todos los textos. Del capítulo 11 en adelante, el autor presenta 7 contrastes entre Israel, la actitud que Dios tuvo con Israel y la actitud de Dios con los egipcios. Primer contraste: las aguas que salvan y protegen a Moisés del genocidio, las aguas del río, ordenado por el faraón, se convierten en agua de castigo y de muerte contra los egipcios, que al perseguir al pueblo de Israel perecen en las aguas del Mar Rojo. Segundo, las plagas de las ranas, mosquitos y tábanos, a las cuales los egipcios rendían culto, eran dioses para ellos. Se convierte en una plaga a causa de la negativa del faraón a dejar libre al pueblo de Israel. Esta plaga, en cambio, no causó muchas molestias a los israelitas, porque Dios ha dispuesto todo con medida, número y peso para que su pueblo no sufriera tanto. Lo dice acá. Moderación divina. Sí, moderación del castigo divino. Dice, es una doctrina interesante que podemos controvertir en algún sentido, que Dios castiga a los impíos, tarde o temprano le llega el castigo, pero aún a los buenos utiliza una medida, dice una medida, ha dispuesto todo con medida, número y peso. Lo que indica que los castigos, las pruebas que Dios nos da, tienen una medida, no permite que seamos probados más allá de nuestras fuerzas. Tiene un número de pruebas y un peso. En cambio, con los impíos, Dios ejerce una autoridad y un castigo mucho más. Dios castigó a los cananeos que habían cometido los peores crímenes, pero lo hizo con moderación y misericordia para que tuvieran tiempo para convertirse. Cuando el pueblo de Israel invadió Canaán, encontró un pueblo sumido en las peores barbaries, ¿no? Porque sacrificaban niños. Aquí lo dice más adelante. ¿Va? Leamos en el capítulo 12, versículo 3. Así pasó con los antiguos habitantes de tu tierra santa. La tierra santa, ya primero encontramos la palabra tierra santa. Y esto lo escribió años antes. Muchos años antes, ¿no? Los aborrecías debido a sus prácticas detestables. Prácticas detestables. Su brujería y sus ritos impíos. El asesinato sin piedad de niñitos. Los banquetes sanguinarios en que comían la carne humana con la sangre y las entrañas, mientras celebraban sus cultos secretos. Habías decidido acabar con esos padres asesinos de seres indefensos por medio de nuestros padres. Querías que esta, a la que quieres más que a las demás,
fuese la patria de los hijos de Dios dignos de ella. Es decir, Dios, uno se pregunta, ¿por qué Dios permitió que Israel entrara y ocupara toda esta región que era Palestina, condenando a sus habitantes a la muerte, prácticamente, ¿no? Porque eran aparte guerras, otra vez eran colonizaciones, pero dice, fue un castigo por las prácticas crueles que practicaban, que tenían estos cananeos. Sigamos. Pero uno de ellos, versículo 8. Pero incluso con esos antiguos habitantes diste muestra de moderación porque eran seres humanos. Les enviaste como vanguardia de tu ejército avispas para que los destruyeran poco a poco. Sin duda, habrías podido aplastar a los impíos por medio de los justos a través de una batalla, o aniquilarlos de un solo golpe por medio de fieras terribles, o con una sola palabra salida de ti. Pero al castigarlos progresivamente, les dabas oportunidad para que se arrepintieran. No ignorabas, sin embargo, que su interior era perverso. Entonces Dios operó con mucha moderación, porque pudiendo, dice, desterrarlo y matarlo con una guerra, con una batalla, los trataste con indulgencia. Aquí entendemos que Dios tuvo también consideración con esos cananeos, que a pesar de sus prácticas crueles, eran, sin embargo, hijos de Dios. Todos los hombres somos hijos de Dios, finalmente, ¿no? Y dice, en cambio, ejecutando poco a poco tu sentencia, les daba oportunidad de arrepentirse, aunque no ignorabas que su origen era perverso. ¿Me das un pasito de agua? Sigamos. Al final, versículo 13. Fuera de ti, ¿qué te preocupa a todos? No hay otro Dios al que tengas que probarle que no actuaste injustamente. Nadie puede juzgar porque Dios actúa en esa forma, porque nadie puede pedirle cuentas a Dios. Sigamos, versículo 15. Puesto que tú eres perfectamente justo, lo haces todo con justicia. Harías un mal uso de tu poder si condenaras al que no merece ser castigado. Tu fuerza es el fundamento de tu justicia. Como eres el dueño de todas las cosas, puedes también perdonarlas. Mire, Dios, por ser omnipotente, puede actuar con justicia o con indulgencia. Son revelaciones, son doctrinas o verdades que tenemos que adquirir, porque a veces pensamos, ¿cómo se combina la justicia de Dios con la misericordia? ¿No? Dios, por ser omnipotente, utiliza con unos justicia, severidad, castigo, con otros misericordia, pero siempre viene de un Dios que es más misericordia que justicia. Sí, porque que aun cuando aplica la justicia es con moderación, podría hacerlo mucho más severo. Sigamos el versículo 17. Muestras tu fuerza a los que ponen en duda tu poder absoluto. Castigas la audacia de los que lo desafían. Pero aunque seas un Señor poderoso, juzgas con moderación y nos gobiernas con mucha paciencia, porque eres libre de intervenir cuando quieras. Es bellísimo, ¿no? Tú muestras tu fuerza cuando alguien no cree en la plenitud de tu poder, con los obstinados, con los que presumen que ellos tienen, que pueden prescindir de Dios. Confunde la temeridad, la obstinación de aquello que la conoce. Pero como eres dueño absoluto de tu fuerza, juzgas con serenidad y nos gobierna con gran indulgencia, porque con solo quererlo puedas ejercer tu poder. Bellísima la explicación. Sigamos, versículo 22. De tal manera que cuando castigas a nuestros enemigos con moderación, lo haces para que aprendamos, para que pensemos en tu bondad, para cuando nos toque ser jueces y para que confiemos en tu misericordia. Nos enseña a ser misericordiosos, a ser compasivos y obrar con moderación. Él habla siempre a los gobernantes y los reyes de Egipto, ¿no? Para que aprendan a gobernar. Luego, versículo 24. Habían llegado muy lejos por los caminos del error, tomando como dioses a los animales más feos y más despreciables. Se habían dejado engañar como niños sin juicio. Versículo 26.
Pero no comprendieron esos benignos reproches, así que merecían experimentar el juicio de Dios. En medio de sus sufrimientos, se indignaron con esos animales a los que habían tomado por dioses y que ahora se transformaban en los instrumentos de su castigo. Y entonces descubrieron y reconocieron como Dios al que antes se negaban a ver. Ese fue el motivo del castigo supremo que recayó sobre ellos. Los egipcios adoraban los animales, entonces una condena a la idolatría, a la solatría, ¿no? Los castigó haciéndole padecer los tormentos de la rana, de los insectos, de los tábanos que los atormentaron. Luego, en el versículo 13, habla de la idolatría del sol, la luna, porque el dios Ra era el dios de los egipcios. ¿Qué dice? Capítulo 13. La incapacidad natural del hombre se revela en su ignorancia de Dios. Todo lo que admiran por su valor no los llevó a conocer al que es. Al que es. Aquí mismo dice, no fueron capaces de conocer a aquel que es Yahvé. Yo soy el que soy. Se quedaron con las obras y no reconocieron al artesano. Adoraban a las obras de Dios, la luna, el sol, etc. No reconocieron al artífice. Versículo 3. Fascinados por tanta belleza, los consideraron como dioses, pero entonces no debieron haber sabido que su soberano es todavía más grande, porque solo son criaturas del que hace que aparezca toda esa belleza. Versículo 5. Porque la grandeza y la belleza de las criaturas dan alguna idea de que les dio el ser. Aquí dice que dice que el hombre con su solo intelecto, admirando la naturaleza, las obras de Dios, puede conocer a su artífice. Es así, el hombre con su propia inteligencia puede conocer que hay un Dios que es autor y causa primera de todas las cosas. Dice, a partir de la grandeza, la hermosura de las cosas, se llega por analogía a contemplar su autor, porque tal vez se extravían buscando a Dios y queriendo encontrarlo. San Pablo lo dice en la carta a los romanos, dice exactamente lo que leímos en esto. Versículo 8. Pero aún así están libres de culpa. Si fueron capaces de escudriñar el universo, ¿cómo no descubrieron en primer lugar a qué es su dueño? Claro. Muy bien. Pasemos Aquí sigue una condena a los ídolos, a la idolatría. No vale pena que leamos todo. Pasemos a las consecuencias de la idolatría. Capítulo 14, versículo 23. Versículo 23. En efecto, celebrando iniciaciones infanticidas o misterios secretos o frenéticas orgías de extraño ritual, ya no conservan pura ni la vida ni el matrimonio, sino que unos a otros se acechan para eliminarse o se hacen sufrir con sus adulterios. Todo lo domina un caos de sangre y crimen, robo y fraude, corrupción, deslealtad, anarquía, perjurio, desconcierto de los buenos, olvido de la gratitud, impureza de las almas, perversiones sexuales, desórdenes matrimoniales, estupro y desenfreno, porque el culto a los innominables ídolos es principio, causa y fin de todos los males. Entonces, dice que los paganos egipcios, a causa de su idolatría, cayeron en todas estas perversiones, ¿no? que menciona. En la carta a los romanos, el San Pablo casi copia los romanos. 9:21. En el primer capítulo, ¿No dispone el alfarero de su barro y nace con un mismo horno? no. Dice, los paganos objetos de la ira divina, dice San Pablo. En efecto, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y las injusticias de los hombres,
por su injusticia retienen prisionera la verdad. Dice, porque todo lo que se puede conocer de Dios está patente aún ante ellos. Dios mismo se lo dio a conocer, ya que sus atributos invisibles, su poder eterno, su divinidad, se hacen visibles a los ojos de la inteligencia. Pero dice, por el contrario, ellos en vez de conocer a Dios, se extraviaron en vanos razonamientos y su mente insensata quedó oscura. Dice, haciendo el arte de sabios, se convirtieron en necios. Por eso, dejándolo todo abandonados a los deseos de su corazón, Dios los entregó a una impureza que deshonraba sus propios cuerpos. Dice, se han sustituido la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a las criaturas en lugar del Creador. Por eso Dios los entregó también a pasiones vergonzosas. Sus mujeres cambiaron las relaciones naturales por otras contrarias a la naturaleza. Del mismo modo, los hombres dejaron la relación natural con la mujer, ardieron en deseos los unos por los otros, la homosexualidad, teniendo relaciones deshonestas entre ellos y recibiendo en sí mismo la retribución merecida por esta vida. Entonces, San Pablo alega o dice que la idolatría, el hecho de no conocer al verdadero Dios, dio lugar a que la humanidad cayera en esas perversiones. Hablaba de las prácticas de su tiempo, en Corinto, en Roma, en otra parte, igual que el autor de nuestro libro. Pasemos al capítulo 15, versículo 1. Pero tú, Dios nuestro, eres bueno y fiel. Tienes mucha paciencia y gobiernas el universo con misericordia. Aunque pequemos, somos tuyos, acatamos tu poder, pero no pecaremos sabiendo que te pertenecemos. Conocerte a ti es justicia perfecta, y acatar tu poder es la raíz de la inmortalidad. Bellísimo el texto, ¿no? Aun cuando pequemos, pertenecemos a ti y te reconocemos con soberanía. Pasemos al versículo 8. Pasemos al versículo no tiene. Habla un poco de la contraste, cómo Dios, por ejemplo, acá, las codornices y la rana. Los egipcios adoraban las aves. Dice, en lugar de este castigo fuiste benévolo con tu pueblo, ¿no? Para satisfacer su voraz apetito. Le preparaste como alimento un manjar exquisito, las codornices. Las aves que fueron un castigo para los egipcios llegaron a ser alimento de los israelitas a lo largo del desierto. Entonces, en estos próximos capítulos, el autor ¿qué hace? Contrasta lo que para los egipcios era un castigo, para los israelitas llegó a ser un elemento de salvación. Entonces, estos contrastes. Sí. Por ejemplo, cuando habla hay un capítulo interesante, cuando habla de una de las últimas plagas que mandó contra Egipto fue la tiniebla. Oigan lo que dice. Ellos pensaban mantenerse ocultos en sus pecados secretos, bajo el oscuro velo del olvido, pero fueron dispersados, presos del terrible espanto y atemorizados por los fantasmas. Habla de la noche que cayó la oscuridad sobre Egipto. Se les aparecían espectros lúgubres de rostro sombrío. Solamente brillaba para ellos una masa de fuego que se encendía por sí misma, sembrando terror. Una vez desaparecida aquella visión, quedaban aterrados y consideraban lo que habían visto, que habían visto peor de lo que era. Durante esa noche verdaderamente imponente, salida de la profundidad del abismo imponente, sumergidos en un mismo sueño, eran perseguidos a la vez por espectros monstruosos, paralizados por el desfallecimiento de su alma, por un terror repentino e inesperado que los había invadido. Porque el mundo entero estaba iluminado por una luz resplandeciente y se dedicaba libremente a sus... En cambio,
los israelitas, al cruzar el Mar Rojo, fueron iluminados por una nube luminosa durante el día y por una antorcha durante la noche, ¿no? Entonces contrasta siempre lo que padecieron los judíos y lo que en cambio lo que padecieron los egipcios y lo que en cambio fueron castigados los egipcios. Habla de esto, no vale la pena que leamos todo porque finalmente termina el libro de la sabiduría con una doxología que da a entender que de repente el autor hubiera tratado muchos acentos, pero dice: por todos ellos, por todos los medios, Señor, tú has engrandecido y glorificado tu pueblo y nos has dejado de asistirlo en todo tiempo y lugar. Entonces yo hoy quiero compartir con ustedes unas conclusiones del libro de la sabiduría, para que quede algo. Conclusión final. Dios no ha abandonado a su pueblo. El libro de la sabiduría fue dirigido a los judíos de Alejandría para que fueran pacientes y fuertes y perseveraran en la fe. Dice: Dios no ha abandonado a su pueblo. No obstante sus numerosas prevaricaciones, al contrario, lo ha protegido conforme a las promesas que le hizo a sus padres. El autor quiso transmitir esta enseñanza a los judíos de Alejandría, que vivían en un ambiente pagano y sufrían la persecución de los reyes y gobernantes de Egipto. Pueden contar con la protección de Dios de sus padres, siempre y cuando permanezcan fieles a los dictámenes de la sabiduría de Dios. Este mensaje es válido, actual, también para nosotros que vivimos en una sociedad que se ha alejado de Dios y trata con violencia y desprecio a los que permanecen fieles a sus principios y valores cristianos. Jesucristo, sabiduría del Padre, hecha hombre, nos exige en el Evangelio la misma fidelidad, pero nos garantiza también la eficacia permanente de su presencia salvadora. Sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, la conclusión que nos da, podemos sacar muchas, porque hay verdades que salen al encuentro nuestro, pero finalmente el objetivo que nos propone es, primero, el amor y la búsqueda de la sabiduría, que es justicia, que es providencia, ¿no? Y que es amiga de Dios, nos hace amigo de Dios. Y finalmente, y ante todo el aspecto de providencia, que Dios prueba normalmente a su pueblo con pruebas diferentes, pero que siempre está al lado de su pueblo para salvarlo, en contraste con la falta de fe y de creencia en la inmortalidad de los egipcios de Alejandría, los cuales estaban firmemente condenados a una vida sin sentido, ¿no? Pienso que esto fuera el objetivo o la forma como este autor nos ofrece este libro precioso, porque vemos en la sabiduría la presencia de Cristo, que es la sabiduría de Dios, la presencia de su Espíritu, ¿no? Que actúa permanentemente aún en la vida de los israelitas, pero también con mucha moderación y compasión para los que no pertenecían a este pueblo. Entonces yo creo que otra lectura de aquí hay un texto al final que me parece que vale la pena que leamos. Al final, Jesús, sabiduría de Dios. ¿Leamos algo? Jesús. Jesús se presentó a sus contemporáneos como profeta de penitencia, pero más que un profeta, como Mesías. Pero un Mesías debe pasar por el sufrimiento del siervo de Yahvé, antes de conocer la gloria del Hijo del Hombre como Rabí, pero no a la manera de los escribas. Lo que mejor recuerda su manera de enseñar es la de los maestros de la sabiduría del Antiguo Testamento. Adopta fácilmente sus géneros literarios, proverbios y parábolas, y da, como ellos, reglas de vida. Él acreditó su sabiduría por obras maravillosas. Lucas lo hace notar desde su infancia cuando enseña a los doctores del templo. Hablando de la sabiduría del rey Salomón, Jesús dice:
Pues bien, aquí hay uno más grande que Salomón. Desconocido por su generación incrédula, pero acogido por los corazones dóciles a Dios, Jesús afirma: la sabiduría ha sido justificada por sus hijos o por sus obras. Sí, Cristo demostró con sus obras, con sus curaciones, milagros, que poseía una sabiduría superior a la de Salomón. Jesús invita a beber de su sabiduría. Venid a mí. Quien venga a mí no tendrá ya hambre. Quien crea en mí no tendrá sed. El apóstol Pablo llama a Jesús sabiduría de Dios. Para hablar de su preexistencia junto al Padre se usan los mismos términos que en otro momento definían la sabiduría divina. Él es el primogénito anterior a toda criatura y el artífice de la creación. El resplandor de la gloria de Dios y la imagen de su substancia. El Hijo es la sabiduría del Padre, como también es su palabra. Esta sabiduría estaba en otro tiempo oculta en Dios, aun cuando gobernaba el universo, dirigía la historia y se manifestaba en la ley y en la enseñanza de los profetas y de los sabios. Ahora se ha revelado en Jesucristo. En Jesucristo los textos sapienciales alcanzan su pleno cumplimiento. La sabiduría falsa y sumida en el pecado de este mundo dio remate a su locura, cuando los hombres de este mundo crucificaron al Señor de la gloria. Por eso condenó Dios la sabiduría de los sabios de este mundo, que es terrenal y demoníaca, y para darle jaque, decidió salvar al mundo por medio de la locura de la cruz. Desde la muerte de Jesús, la sabiduría cristiana no se adquiere por el esfuerzo humano, sino por revelación del Padre. En sí misma la cosa divina, misteriosa e imposible de sondear por la inteligencia humana, solo puede ser comunicada por el Espíritu de Dios a los que son dóciles. Muy bien, yo creo que es la mejor síntesis y conclusión de todo este libro. Yo pensaba que requerimos 2 días, 2 veces, sí, dos reuniones, pero no fue necesario, aunque se prolongó mucho, ¿no? Muy bien, terminamos. Gracias, Señor, por habernos introducido en el estudio de uno de los atributos que tú tienes, la sabiduría que tú has manifestado desde la creación y luego a través de los sabios, a través de los profetas, a todos nosotros, a través de las Sagradas Escrituras. Te pedimos que deseemos, busquemos, aprendamos de la sabiduría de Cristo, a través del estudio de las Sagradas Escrituras, la forma de poder agradar a Dios. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Muy bien. Un poco largo.